50 curiosidades de MrBeast. ¿Por qué no? Bienvenidos a un video de curiosidades muy pedido en el canal. Un video en el que conoceremos mejor a una persona que vale la pena conocer. Porque a diferencia de lo que dije en las primeras impresiones de mi reacción, ahora sí lo conozco y valoro mucho su trabajo. Y también me hace mucha ilusión presentarte al patrocinador de este video. World of Warships es un juego de guerra naval para PC completamente gratuito con más de 44 millones de jugadores registrados. En este juego podrás controlar más de 400 barcos altamente detallados y realistas de 10 diferentes naciones. Cuenta con efectos climáticos, personalización de los navíos de guerra y mejoras para los barcos. En otras palabras, no solo es un juego sumamente divertido, sino que nos encontraremos con gráficos sobresalientes que logran una experiencia de juego sumamente inmersiva. Además, podrás aventurarte en los épicos eventos y colaboraciones que el juego nos ofrece, como ser parte de una flota galáctica cazadora de monstruos, combates con colosos como King Kong y Godzilla, o también animes fantásticos como Azur Lane. ¿Qué tipo de barco te gustaría manejar? ¿Destructores? ¿Acorazados? ¿Cruceros? ¿Portaaviones? El juego te permite jugar a tu manera y encontrar tu camino en el mundo de la guerra naval, con combates llenos de acción y estrategia. Descarga el juego gratuitamente con el primer link de la descripción y recordá usar el código FIRE en tu registro para obtener una enorme recompensa que incluye 200 doblones, 1 millón de créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes y el navío USS Texas. Y ahora sí, continuamos con el video. Su nombre real es James Steven Donaldson. Nació en Greenville, Carolina del Norte, pero comenzó en YouTube cuando vivía en North Keller. Al momento de la publicación de este video, Jimmy tiene solo 23 años. El nombre de su canal nació cuando se compró su primera Xbox. Al momento de crear el usuario eligió MrBeast, pero no estaba disponible, así que la consola le recomendó el nombre MrBeast 6000 y fue este el primer nombre de su canal. Retomaremos este tema más tarde en este video. Una de sus principales inspiraciones para crear su canal fue Woody's Gamer Tag, el cual admiraba muchísimo en ese momento. Fue a la escuela Greenville Christian Academy, pero a él nunca le gustó asistir a clases y cuando terminó la preparatoria su madre quería que vaya a la universidad, a pesar de que él no quería seguir estudiando. Su madre lo obligó a ir bajo la promesa de que lo echaría de su casa si no estudiaba. Jimmy entonces comenzó a asistir a clases en la Universidad de Carolina del Este, pero fue por solo 2 semanas. Después de eso simulaba ir a la universidad, pero en realidad estaba grabando videos para su canal de YouTube. Cuando por fin le dijo la verdad a su madre, ya tenía dinero suficiente para irse a vivir solo, y todos sabemos que después de eso dinero no le faltó. Su canal lo creó el 19 de febrero de 2012, a una muy temprana edad, y al día siguiente publicó su primer video. Prepárate porque estás a punto de escuchar a un MrBeast de tan solo 13 años. Here's your weapon. Ooh, a diamond sword. It's not smart, so now nothing can kill me. Antes de esto, la primera vez que había subido contenido a YouTube fue aproximadamente un año atrás, a sus 12 años, cuando un hacker lo atacó en un videojuego de Facebook llamado Battle Pirates, o Battle Pirates, Batalla de Piratas. Él lo grabó y lo subió a su primer canal llamado BeastFight TY. Otra curiosidad sobre esta etapa de su vida es que hizo sub por sub y pagó para que personas se suscribieran a su canal. Esta práctica lo llevó a la frustración debido a que eran suscriptores artificiales que no veían sus videos y terminó eliminando este canal. Recordemos que estamos hablando de un niño de tan solo 12 años. Actualmente Jimmy afirma que esto es algo que nunca nadie debería hacer en su canal de YouTube. Mide 1,91 m. Realmente yo no lo había notado en sus videos, pero es muy alto. MrBeast dice haber encontrado la fórmula para viralizar videos en YouTube, la cual consiste en lograr un 70% de retención de público en un video. Lo difícil es lograrlo. Como ejemplos, mis videos con más de 1 millón de visitas tienen entre un 55 y un 61% de retención, por lo cual suena muy lógico que sus videos logren varios millones si logran superar ese bendito 70%. Cuando comenzó su canal actual subía gameplays, principalmente de Minecraft, juegos de Pokémon y Call of Duty. Además hizo unos cuantos videos criticando las intros de otros creadores de contenido, lo cual le trajo bastante popularidad considerando el contexto de su canal en ese momento. Aunque estos videos actualmente están ocultos y nadie los puede ver, esto es debido a que no es el mensaje que él quiere transmitir. Su canal cambiaría mucho en 2013 cuando subió un video llamado ¿Cuánto gana PewDiePie? Un video que logró una interesante suma de visitas y al cual hizo una actualización un año después. Este tipo de videos marcaría el futuro de su canal por cosas que veremos más adelante en este video. Su cumpleaños es el 7
7 de mayo, el mismo día que J Balvin y el jugador competitivo de League of Legends más famoso. No voy a decir el nombre porque por algún motivo a YouTube no le gusta. Tiene un hermano conocido como CJ Donaldson, o por el nombre de su canal de YouTube, Mr. Bro, haciendo referencia al canal de su hermano. En este tiene más de 3,5 millones de suscriptores y sube contenido similar al de MrBeast. Jimmy gana alrededor de 8 millones de dólares al mes, solo proveniente de las publicidades automáticas que YouTube pone en sus videos. Esto es así ya que entre todos sus canales suman aproximadamente 700 millones de reproducciones al mes. Eso significa que cada 12 horas MrBeast genera más visitas de las que yo he generado en toda mi vida. Cuando estaba en segundo grado, es decir, cuando era muy pequeño, le robó algo de dinero a su maestra para comprar cartas de Yu-Gi-Oh! En 2018, MrBeast hizo una grandísima campaña para que T-Series no superara a PewDiePie, con lo cual se ganó el cariño de los suscriptores del hasta ese entonces youtuber más grande del mundo. Entre las locuras más grandes de esta campaña, la que más me llamó la atención es que compró los carteles publicitarios de una ciudad entera para promocionar el canal de PewDiePie, pero además también compró publicidad en periódicos y radio. De todas formas, no pudo impedir que T-Series se convirtiera en el canal con más suscriptores del mundo. Su campaña Team Trees de plantar árboles es considerada la más exitosa de todo YouTube y ha logrado recaudar más de 20 millones de dólares para plantar 20 millones de árboles. La idea de esta campaña surgió en Reddit, cuando un suscriptor de MrBeast propuso que lo hiciera para festejar sus 20 millones de suscriptores. En total, Jimmy tiene 9 canales de YouTube y solo 2 de ellos tienen menos de 1 millón de suscriptores, mientras que los 3 más grandes ya tienen más de 10 millones. Gracias a estos canales, Jimmy tiene 3 placas de diamante, 8 placas de oro y 9 de plata. Taylor Lawrence, actualmente reportera de The New York Times, acusó a MrBeast de homofóbico en una nota escrita para el medio The Atlantic, entre otras cosas por un tweet que publicó Jimmy a sus 17 años en donde decía Windows es gay. Además, en esta nota lo llama el Robin Hood de las redes sociales, alegando que no es su dinero el que dona, sino el dinero que recibe de las redes sociales. Esta persona piensa que la plata crece en los árboles. ¿De dónde va a sacar la plata si trabaja con redes sociales? Según dijo en varias ocasiones, tanto en Twitter como en Instagram, su videojuego favorito es League of Legends, aunque no puedo afirmarles al 100% que esto no sea irónico. Jimmy tiene la enfermedad de Crohn, la cual entre otras cosas genera inflamaciones en el tubo digestivo y si no se la controla puede tener consecuencias graves. Actualmente se encuentra medicado y debe seguir una dieta para mantenerse sano. Desgraciadamente, esta enfermedad no tiene cura. En 2020, cuando le preguntaron cuánto gastaba en sus videos, él dijo que aproximadamente 2 millones de dólares al mes, pero actualmente esa cifra se duplicó o inclusive se triplicó. Entre sus deportes favoritos encontramos el béisbol y el básquetbol, de hecho es bastante bueno jugando a este último. El 6 de septiembre de 2013, con solo 15 años, publicó este video que ves en pantalla, en donde prometió que si el video llegaba a 1 millón de visitas, usaría las ganancias recibidas para hacer algo súper épico. No aclaró qué es exactamente lo que haría, pero no solo cumplió la meta, sino que esto marcaría un antes y un después en su carrera. MrBeast no mira mucho anime, pero lo tiene realmente atrapado a Attack on Titan. Su video más visto tiene actualmente 148 millones de visitas, pero el menos visto tiene solo 12.254. Desde que comencé con los videos de curiosidades, hemos apoyado a cada creador de contenido, viendo, likeando y comentando su video menos visto. Y hoy no nos vamos a quedar atrás. Les voy a proponer una meta que probablemente esté fuera de nuestro alcance. Quiero que ese video llegue a las 100.000 visitas. Sé que es difícil, sé que probablemente es imposible, pero si cada persona que ve mi video ve y comenta el suyo, es probable que lo logremos. Es por mucho la meta más grande que hemos puesto en el canal, pero debemos representar a la comunidad hispana de MrBeast. Les dejo el enlace en la descripción, pero antes, sigamos con las curiosidades. Su amigo personal y compañero del canal, Chris Tyson, fue también el primer suscriptor del canal MrBeast. Como ya te comenté en este video, el nombre original de su canal principal era MrBeast 6000, pero el 6000 según sus palabras no significaba nada. Cuando comenzó a lograr popularidad, consideró que era poco profesional tener ese nombre, hacía que fuese más difícil de recordar y no le gustaba cómo sonaba el número al pronunciarlo, y es por esto que decidió cambiarlo.
Entre los videos más antiguos de su canal podemos encontrar análisis y videos informativos basados en las experiencias de otros youtubers, es decir, que tuvo una etapa en donde creaba contenido como Pato Asado, Pipe Pino o inclusive el canal que estás viendo en este momento, o sea yo, pero claro, pues lo hizo mucho tiempo antes. En abril de 2017 llegó al 1.000.000 de suscriptores, pero para fines de 2018 esa cifra ya se había multiplicado por 10. Solo 6 meses después superó a Logan Paul y llegó a los 20 millones, y en enero de 2021 llegó a la grandiosa cifra de 50 millones de suscriptores, uno de los crecimientos más grandes registrados en la historia no solo de YouTube, sino de internet en general. Su comida favorita es el pollo teriyaki que prepara su madre. En una ocasión casi muere en un accidente de tránsito, ya que él y algunos amigos iban en un auto sobre una autopista cuando el conductor perdió la conciencia y el peso de su pie comenzó a presionar cada vez más el acelerador. Por suerte recobró la conciencia mientras los demás pasajeros intentaban frenar el auto. No pasó nada grave, pero pudo haber terminado muy mal. En Instagram tiene más de 14 millones de seguidores, pero él solo sigue a 463, entre los que podemos encontrar a Lionel Messi, Michelle Obama y John Cena. En las elecciones de 2016 hizo videos sobre política en formato de parodia y comedia, y recibió muchísima crítica y hate por esto, aunque creo que eso no es ninguna novedad, donde hay política hay hate. Actualmente se encuentra en pareja con Maddie Spiedel. Su noviazgo comenzó a mediados de 2019 luego de conocerse por Twitter. Ella tiene 21 años y es reconocida en Twitter por ser una gran fanática de Taylor Swift, y además tiene un canal de YouTube con unos 15.200 suscriptores. Al momento de la grabación de este video, MrBeast es el octavo canal de YouTube más grande de los Estados Unidos, por encima de grandísimas figuras como Billie Eilish, Eminem y Ariana Grande. Además, está muy cerca de pasar al séptimo lugar. Si escribimos en el navegador MrBeast.com nos llevará a esta página en negro que lleva el título ¿Qué estás haciendo en inglés? También tiene un botón, pero por las dudas yo no lo toco. Si entramos a la descripción de su canal nos encontraremos con un listado de algunos de sus logros, como leer el diccionario completo, regalar 100 autos, donar millones a caridad y adoptar a todos los perros de un refugio. Tal vez uno de los retos menos famosos de MrBeast es conseguir el posteo de la pestaña comunidad de YouTube con más likes de toda la historia. No estoy seguro si realmente lo logró, pero 2.300.000 likes en un posteo de solo texto es una completa locura en YouTube. Para que hagan una comparación, los posteos más populares de PewDiePie no superan los 800.000 likes. En varias ocasiones le han preguntado cómo surgen las ideas para sus videos, y él responde que son muchas las formas en las que las ideas se presentan, pero la que me resultó más curiosa es que abre un diccionario y busca palabras que puedan sonar llamativas. Un ejemplo de esto es la palabra prisión, con la cual nació uno de sus videos más famosos. En una ocasión le preguntaron si la fama lo había cambiado, a lo cual él respondió sin dudarlo que sí, pero no en una forma negativa. El padre de MrBeast se llama Stephen Donaldson y es empresario, y su madre ha participado en varias ocasiones en sus videos. Según algunas fuentes de internet, ambos trabajaron alrededor de 25 años para el ejército estadounidense. La primera vez que Jimmy le regaló dinero a alguien para YouTube fue en 2017 cuando una marca le ofreció $5.000 para promocionar su producto. En ese momento MrBeast les propuso que si pagaban el doble donaría todo el dinero a alguien, y así fue como nació un video ícono de su canal en el cual le regaló $10.000 a un vagabundo. Luego de esto, otras marcas estuvieron interesadas en propuestas similares y una vez más no hace falta que les cuente el resto de la historia. En el video en el que pasó 24 horas en prisión podemos ver una Nintendo Switch aproximadamente en el minuto 2. Aparentemente Jimmy no la pasó tan mal encerrado. Tiene un canal de YouTube con solo 2 videos y 4 millones de suscriptores. Actualmente su canal principal está recibiendo la descomunal cifra de 2.3 millones de suscriptores por mes. Esto es más de lo que el 99% de los canales de YouTube crecen en su vida entera, y solo estamos contando su canal principal. Al principio Jimmy hacía el 100% de su trabajo con una notebook común y corriente como podemos tener cualquiera de nosotros, y con el pasar del tiempo invirtió el dinero que ganaba en YouTube para mejorar su contenido. Solo ganaba $30 al mes. Según la página Social Blade, que se encarga de analizar canales de YouTube entre otras redes sociales, MrBeast llegará a los 200 millones de suscriptores en 5 años, y es probable, aunque difícil, que se convierta en la primera persona del mundo en hacerlo. Datos adicionales que a nadie le importa. En 2013 creó un canal de YouTube llamado simplemente Beast, en donde subió solo 2 videos y alcanzó los 1000 suscriptores. El color favorito de MrBeast es el azul, y en esta curiosidad tengo que decir que después de haber visto más contenido de MrBeast y conocer
conocer su historia e intenciones, me siento mal de haber dicho que su video no me gustó en mi reacción, pero también tenía razón en que no fue el video correcto el que seleccioné. Son cosas que pueden pasar cuando vemos a alguien por primera vez, como a mí que no investigo nada para llevarme la verdadera sorpresa cuando reacciono a un canal de YouTube por primera vez. Y hasta acá el video de hoy. Decime en los comentarios cuál te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades, y ya que estás por allá abajo no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Y por qué no, unirte como miembro del canal. Yo soy Nalzar y espero verte en el próximo video.